Bueno, para una correcta relación entre el desarrollo regional y local productivo. Sobre todo me interesa hablar de las capacidades que hay que desarrollar en la disciplina de diseño con respecto a la etapa de resolución, ¿no? Bueno, esto es para inscribir un poco la charla, el contexto. La carrera se organiza en 3 ciclos, tiene 5 niveles, diferentes departamentos, y la cátedra donde yo estoy es el departamento de diseño, es el nivel 4 y es diseño 3, ¿sí? Para empezar a hablar un poco de cuáles son para lo que capacita la carrera y lo que se define como la competencia del diseñador, ¿no? Que lo habilita para diseño, planificación y desarrollo de productos que deben ser fabricados industrialmente, incluyendo artefactos de diferentes complejidades hasta complejidades bastante elevadas, por lo menos eso es lo que plantea el alcance del título. Lo esencial de esto, que es el diseño, planificación y desarrollo de productos destinados a ser fabricados industrialmente, es como el núcleo de ese alcance de esas capacidades, ¿no? Para lo cual, en la carrera, en las cátedras troncales, yo estoy en la cátedra troncal, en la proyectual de diseño, se estructura básicamente, o hay una fuerte estructuración frente al proceso de diseño. Las etapas con diferentes nomenclaturas, pero en la facultad estamos llegando como cierto acuerdo incluso a los nombres. Podríamos hablar de que son la etapa de investigación, programación, conceptualización, ideación, resolución y comunicación. El resultado esperado, bueno, es bastante parecido a esto, es un estudio de una situación en lo cual se articula con las materias de ciencias sociales, como hablaba Lili, una programación, una conceptualización, para pasar a una idea y después empezar a poder concretar esa idea y poder comunicarla al resto de las personas interesadas en el proyecto. Y de resultado de esto aparecen las capacidades necesarias, generales, necesarias para poder desarrollar en un estudiante de diseño, como son las capacidades de investigación, reflexión y crítica, la capacidad de organización, la capacidad de abstracción, la capacidad de creación, la capacidad de materialización y la capacidad de comunicación, por supuesto. Una síntesis gráfica de cada una. Y esto se basa en la etapa de resolución y la capacidad de poder materializar algo que hasta que no se construye es un elemento abstracto, ¿no? Por lo cual nos hacemos siempre preguntas que ya creo que son bastante antiguas, pero las soluciones todavía creo que siguen en gestación. ¿Cómo se vuelve material una idea? ¿Qué capacidades debo desarrollar? ¿Qué herramientas necesito? Etcétera, etcétera. Y sobre todo, cómo se gestiona la relación entre forma, función y tecnología, que sigue siendo una discusión muy abordada y hasta muchas veces pisoteada y trillada, pero que sigue siendo central en la formación de un diseñador, ¿no? Cómo poder gestionar estos 3 elementos que son tan complejos y tan disímiles, ¿sí? ¿Qué capacidades debemos desarrollar? Hablamos de las capacidades ahora específicas y creo que cuando uno tiene que resolver hay como 2 capacidades generales fuertes. Una, la conservación de la idea generada, y la otra, definir con tecnología adecuada. La conservación de la idea generada tiene que ver porque el proceso de diseño es un continuo y es un continuo espiralado en el cual uno genera una idea y por más buena que sea esa idea, si no está bien resuelta y materializada, poco tiene de valioso, ¿no? Se pierde todo el valor. Entonces lo que hay que hacer en la etapa de materialización es poder conservar ese valor generado anteriormente, en todas las etapas nombradas anteriormente. A su vez, para poder conservar la idea generada, y vamos haciendo como abriendo ramas y profundizando un poco, hay que poder administrar la heterogeneidad de los elementos del sistema, tener en cuenta el método concurrente, que tiene que ver con trabajar con más de una variable a la vez, tener en cuenta la interdefinibilidad de los elementos que actúan, realizar un proceso iterativo, esto es de ida y vuelta. Muchas veces los procesos son lineales y no son de ida y vuelta. Explorar el sentido intensivo y generar variables de manera fluida, ¿no? Ya vamos a profundizar un poco en esto. Y últimamente encuentro que este gráfico simple, y por eso muy valioso, es como muy explicativo de muchos elementos que uno tiene que trabajar, ¿no? Que es un
gráfico de Reinaldo Leiro, que él habla de que el diseño está entre la usabilidad, la técnica y la significación. Entre la usabilidad y la técnica está la ingeniería, a grandes rasgos. Entre la técnica y la significación está el arte, y entre la usabilidad y la significación le dice que están las ciencias sociales. El diseño industrial es una confluencia de todo esto, tanto así que las carreras de diseño industrial muchas veces se estructuran, y la nuestra también, en el área técnico-científica, proyectual y el área de ciencias sociales. Y estos son los viejos factores: funcional, tecnológico y el formal o morfológico. Forma, función y tecnología. ¿Y cuáles son los objetivos primordiales de esta forma, función y tecnología? Podemos hablar de que se busca una estética, o que el producto resulte estético, eficiente y económico. Económico en el sentido de aprovechar al máximo los recursos disponibles para lograr el mejor resultado posible. No que el producto sea barato, sino ser eficiente cuando uno construye algo. Esto a su vez también deriva en cosas que últimamente están bastante en boga, incluso de moda, pero esta cuestión de elementos que están intrínsecos en el diseño hace mucho tiempo, pero ahora se los trata de hacer más explícito. De que el diseño sea tan eficiente que incluya en vez de excluir. ¿Sí? Esta cuestión del diseño inclusivo, o de las personas con capacidades o discapacidad, etcétera, etcétera. Pero se trata, o se ha puesto el foco últimamente, esta cuestión de que el diseño debe ser inclusivo. Que el diseño debe ser deseable ya es un objetivo antiguo, pero en lo cuanto a lo económico tiene que ver con el bajo impacto, ¿no? Esta cuestión de lo sustentable, pero cuando uno es económico en lo que hace o hace economía, termina teniendo un bajo impacto medioambiental, ¿no? Estas cuestiones que parecen ser viejísimas recetas, pero lo que hay que hacer es apagar la luz si uno quiere ser, por lo menos, amigable con el medio ambiente, ¿no? Y acá aparecen como las dos estrategias de diseño más fuertes, ¿no? El aumentar el valor o el reducir el costo, ¿sí? Que son como dos grandes estrategias, y que el diseño en general, y el diseño industrial también, siempre se apunta a aumentar el valor estético y funcional, pero no se apunta tanto a la reducción de los costos, y eso parece ser que fuera de otra disciplina, lo cual hay que ponerlo bastante en duda. Y acá empiezan a aparecer quién mira desde qué lado, ¿no? El medio productivo busca o pide de un diseñador que baje los costos, básicamente, o que haga viable a nivel económico un proyecto. Y el medio social lo que busca es ese aumento de valor, ¿sí? Que las cosas funcionen mejor, que sean más amigables, que uno los pueda incluirse dentro de esto y sentirse cómodo, y que el producto también tenga un nivel de significación elevado. Ya los productos que no tienen nivel de significación no son aceptados por el tejido social, ¿no? Bien, simplificando esto y volviendo al tema de conservación del valor de la idea generada, podemos hablar de que esto de eficiente, estético y económico es en realidad un derivado de un dicho popular o una receta popular de bueno, bonito y barato, ¿sí? O sea, tanto así de que varios clientes te piden básicamente eso. Y esta cuestión de que después deviene de esto que bueno, bonito y barato hay que elegir dos porque los tres no se pueden. ¿Sí? Si es eficiente y estético no puede ser económico, si es económico y eficiente no puede ser estético, si es económico y estético no puede ser eficiente. Lo cual sí se puede, pero implica una cantidad de trabajo y capacidades muy elevadas, ¿no? Capacidades de trabajo. Y esta cuestión del foco muchas veces, sin querer o con ciertas desviaciones que aparecen en la disciplina de diseño, de un fuerte foco en uno de los aspectos. Aunque también puede derivar en otro de los aspectos, pero siempre va a ser un producto que va a tener amplios déficits en la unidad del libro. Sumado a esto, también cuando hablamos de capacidades, el manejo de los tiempos, y volviendo a lo que es el proceso de diseño, si uno repartiera el tiempo medianamente equitativo, redondeando, esos serían los tiempos disponibles para cada etapa, y teniendo en cuenta lo que hablamos recién, habría que distribuirlo en técnica, usabilidad y significación. Lo que ocurre normalmente es que esos tiempos no son tan equitativos, y muchas veces por varias tendencias uno tiende hacia ciertas partes que son más apetecibles del proceso,
lo cual hace que el sistema se desbalancee y la distribución de ese tiempo de ideación tampoco es tan prolija, lo cual es bastante difícil, ¿no? Implica también una serie de destrezas y de desarrollos, etcétera, etcétera. Por lo cual, muchas veces, y para hablar, incluso también tomando lo de Leiro, si uno hace hincapié en uno solo de los aspectos, la mayoría del tiempo, el producto se desbalancea y deja de ser un producto de diseño para transformarse en otra cosa, ¿sí? Un objeto más ligado a otras disciplinas. ¿Por qué? Porque su fabricación es muy costosa, muy dificultosa, funcionalmente no responde y está enfocado en algunas cuestiones. Cuando hablamos de Philippe Starck, recién lo mostrábamos, algunos diseñadores en el ámbito del diseño industrial están más cerca de algunas otras disciplinas más que plenamente el diseño industrial. Cuando logramos balancear o por lo menos trabajar con dos elementos que son los típicos de las escuelas de diseño, de las escuelas de diseño, el enfoque del diseño de aumentar el valor, aparece esto que puede estar distribuido de otra forma, los porcentajes de tiempo son solamente a nivel de ejemplo, pero parece un producto que es de alto costo por lo menos, ¿sí? Porque si abandono la resolución y de simplificar la construcción del mismo, evidentemente que eso va a tener un costo, ¿sí? Que es uno de los graves problemas que tenemos todos, no solamente los estudiantes, los profesionales y cuando cuando somos jóvenes, esta cuestión de que lo que hemos generado como idea, como valor estético, funcional, después cuando lo queremos construir, es inviable a nivel de costos porque tiene una altísima performance, la tecnología tiene que ser muy desarrollada para poder construirlo. Y aparece este tipo de cosas como un método secuencial, parcializado, desincronizado y lineal. Resuelvo la forma y después de resolver la forma veo cómo funciona y después veo cómo llega a poder construirse. Lo cual empieza a ser una cosa totalmente dislocada, secuencial, y lo cual arrastra varios problemas. Los dos problemas que arrastran muchas veces con respecto a la conservación de la idea generada es que las ideas fuerzan a la tecnología. En este sentido descuidé tanto la variable de tecnología que cuando lo quiero hacer, lo que tengo desarrollado es una forma y una eficiencia funcional, ¿sí? Y cuando lo quiero construir, empiezan a aparecer los problemas. O la tecnología es de altísima resolución, ¿sí? Y de altísimo costo para poder construir lo que yo pretendía construir, o lo que yo ideé, ¿no? O lo que yo genero. Entonces podemos hablar de que las ideas no acompañan a la tecnología, no se imbrican, sino que aparece un problema y las tecnologías se ven forzadas, en realidad no se ven forzadas nada, o sea, lo que aparece es un elevado costo de construcción. Todo esto por el método secuencial y parcializado y desincronizado. Ahora, en una situación ideal que ocurre muy pocas veces y hay que tomarse mucho trabajo para que no ocurra, el manejo del tiempo es equilibrado, distribuido entre todos los elementos. Hay una sincronización, un método concurrente, que el método concurrente es sincrónico. Si yo estoy definiendo elementos funcionales de usabilidad, a su vez sé que van a afectar la estética del producto, su significación, y también van a afectar a la tecnología que yo necesito en ese caso. La interdefinibilidad es esto, ¿no? O sea, si yo toco un elemento del sistema, recién dijeron la definición de sistema, si yo toco un elemento del sistema, estoy afectando a todos los otros, ¿sí? Si yo toco un órgano de un ser vivo, estoy afectando muchos otros que están alrededor, ¿sí? Y para poder profundizar y generar variables, ¿no? De manera fluida. Esto implica la iteración, voy y vuelvo todo el tiempo. Es como que el diseñador va al último al taller donde se construye y cuando vuelve ya es tarde para ir y volver y son varias veces las que tiene que ir y volver constantemente. Definir con tecnología adecuada, la otra cuestión del asunto, poder entender el comportamiento de los materiales, entender las posibilidades límite de los procesos, poder individualizar las etapas, la arquitectura del producto, que en realidad en cuántas partes lo voy a construir, y poder desarrollar encuentros lo más difícil en todo diseño, que las piezas encajen en todo sistema, ¿no? Cuando
Las piezas encajan perfectamente, hay mucho trabajo de sincronización para que esas piezas puedan construirse. Y esto que en diseño industrial es muy fuerte, pero también en todos los diseños que hay que materializar ideas a partir de una tecnología, que en realidad tecnología no es un material, sino tecnología es un sistema de manufactura. Esto está tomado de Ulrich Jeppinger, dos autores que trabajan bastante sobre esto. Y un sistema de manufactura es un sistema en sí mismo, tiene elementos de entrada, ahí sí aparecen los materiales, pero ya son materias primas, ¿sí? Yo trabajo con caños o tubos de aluminio, pero ya manejo con un semi elaborado que tiene sus restricciones, no puedo conseguir el diámetro que se me ocurra, sino que tiene ciertos diámetros. Hay una mano de obra que está capacitada para hacer unas cosas y otras no. Hay componentes adquiridos, en diseño industrial aparece mucho el producto estándar. Yo no diseño los elementos interiores del micrófono, sino que compro elementos estándar electrónicos, bienes de capital o máquinas, matrices o herramientas, información, energía, suministros, servicios. Todo eso tiene desde un taller de costura chiquitito, un taller mecánico, a una AFIA, ¿sí? O sea, todos los elementos, todas las unidades que construyen piezas es un sistema de manufactura, tenga la escala que tenga, pero es un sistema de manufactura. Y los outputs o los elementos de salida son los desperdicios, están puestos en cuestionamiento ahora, y el producto terminado por fin, ¿sí? O sea, pero necesito trabajar con todos esos elementos para poder materializar una idea. Entonces, si volvemos, la técnica es un sistema, y es un sistema de manufactura con toda la complejidad de esos elementos y a veces que muchos más. La usabilidad, necesito que sea simple, intuitivo, poco esfuerzo físico, fiable, durable, elementos del diseño universal ahora, la significación, necesito tamaño y proporciones, complejidad formal, tipología formal, necesito todo esto que demanda la gente, porque los productos tienen que tener un significado, tienen que ser aceptados y aparece el elemento cultural fuertemente. Y aparte de todo esto, hay una producción. ¿Cuánto vamos a hacer? Lo primero que nos preguntan cuando vamos a un taller y queremos construir algo es ¿cuántos querés hacer? O sea, cosa que muchas veces en los proyectos, tenemos que hacer una media culpa también desde las instituciones o de las cátedras, etcétera, es mandamos a diseñar y no sabemos cuántos se van a hacer. Si uno, 5 millones por mes o lo que sea, lo cual modifica todo el sistema y ahí aparece la interdefinibilidad. Si yo no defino cuánto quiero construir, no puedo nunca definir cómo va a ser construido ese producto. No es lo mismo fabricar 1, 10, 200 por hora, ¿sí? La variedad, cuántos productos parecidos van a estar, ¿sí? Las empresas tienen sistemas de productos, no hacen una sola cosa, sino que tienen muchísimos micrófonos y muchísimas piezas. El nivel de estandarización, la inversión posible, cosas que también quedan muy en el tintero. ¿Cuánto dinero hay para fabricar? Hay cosas que están puestas acá, tiene que ver mucho con ya la acción profesional y muchas veces en el ámbito académico no se pueden construir porque justamente está incompleto el sistema, pero en la realidad, o sea, aparecen todos los elementos y todos esos elementos juntos y interactuando e intermodificándose todo el tiempo. Sumado a esto, que ahí tiene que ver con la realidad del medio productivo, el sistema de manufactura puede ser ideal, pero el sistema de manufactura real de las pymes en un contexto como el nuestro tiene otras características. Una cosa es que se pueda fabricar, que exista la tecnología, y otra cosa que el sector productivo que está en Córdoba lo pueda resolver. En Córdoba también significa que ese proveedor o ese constructor puede tener proveedores de cualquier parte del mundo, pero no va a fabricar con la tecnología de punta, no lo va a hacer en la NASA, ¿sí? Y muchas veces ese es el problema cuando los elementos como veíamos recién, están desbalanceados. Bueno, todo puesto junto, en realidad en el proyecto ocurre así, es toda una bola de cosas que uno tiene que tratar de separar, de analizar, pero también de trabajar sincrónicamente, que acá aparece el método concurrente con su dificultad, ¿no? O sea, hay que trabajar con todos los elementos y de manera sincronizada, meramente sincronizada. Hasta la propuesta de colores, pero eso hay que construirlo.
con su nivel funcional, con su respuesta. Esto es un producto de una bicicleta que va creciendo, el tamaño del cuadro y va acompañando el crecimiento del niño, ¿no? Entonces, desde la idea, que la idea es muy buena, pero la construcción, y hay que resolver cómo funciona, hay que resolver el nivel estético, y hay que hacerlo en una planta, bueno, en este caso, una empresa española con mucho recurso tecnológico, y por ahí distinto lo que se puede hacer a nivel global, ¿no? O local. Pero no imposible. Como síntesis, esto que veíamos recién, y en realidad lo que hablaba recién de la carrera de diseño nuestra particular de los 5 niveles, pero aplicable, y una propuesta de cómo poder ir incluyendo la cuestión tecnológica a los distintos niveles, o esta cuestión de la baja producción es más accesible cuando uno tiene menos experiencia y menos conocimientos. Entonces los recursos de una carpintería son más permeables en un primer año, y después se puede ir complejizando a medida que aumentamos la escala de producción. Las tecnologías son más complejas. Pasar de la fundición en tierra, que es una tecnología de baja producción, a la inyección de aluminio o a las inyecciones de materiales, implica un cambio de escala de producción, ¿no? Y un enfoque totalmente diferente. Bueno, la bibliografía empleada.